Buenos días, soy Laure Ferrier, soy terapeuta esencial en Flores de Bach. Ya he hecho una primera parte de este tema, que es el tema de emprender algo nuevo, aunque sea querer tener un hijo, quedarse embarazada, montar un negocio, vivir otra relación de pareja o dejar una pareja, mudarse, que pues todo que es cambiar, ¿no? Cambiar en tu vida y dar un salto. Entonces, en mi primera parte he hablado un poquito de cómo elaborar el proyecto, las esencias que nos pueden ayudar para centrarnos, para formar el proyecto, los miedos que podemos tener. Y a medida que hacía el vídeo, veía que había más esencias que podían ser útiles en ese nuevo proyecto que una quiere emprender, pero eso ya va a ser demasiado en un vídeo, así que he preferido hacerlo en dos. Así que ahora os doy un poco la segunda parte de las reflexiones que me han salido a través de este primer vídeo. Primero me hizo gracia porque me olvidé o no pensé en decir una flor que normalmente es justamente la flor que se utiliza para los cambios y que es el nogal, walnut. Walnut, que es una flor que nos ayuda justamente en dejarlo de atrás para emprender algo nuevo. Creo que lo he olvidado porque antes de dejar algo de atrás, yo pensaba que es más importante primero centrarse en la decisión, y es por eso que os hablaba de clematide e impaciencia. Pues todo esto lo podéis ver en mi primer video sobre este tema, que está en YouTube, en mi canal de Laure Ferrier. Voy a ver si puedo dejar el enlace al lado, o pues si no me lo preguntáis, porque yo a mí esto de tantas cosas de redes sociales me está costando un poco. Bueno, entonces, aparte de las que os hablé en el primer video, veo que hay otras cosas que os pueden servir y ser muy útiles, que es por ejemplo el nogal. El nogal, como os decía, es un cortador. Entonces, para poder dejar las cosas del pasado y empezar algo nuevo. ¿Por qué? Porque cuando estamos empezando un nuevo proyecto a veces nos cuesta decir, pues dejo este piso para irme a otro, aunque tengas el piso nuevo que te espera, pero hay ese momento de dudas en el cual no te atreves a pasar, ¿no? Porque tenemos un poco el vacío, quedarnos sin nada, ni lo uno ni lo otro. Entonces, la seguridad siempre es coger uno y después dejar otro. Pero a veces tienes que hacer un corte, ¿no? Entonces, el Nugal ayudaría a hacer este corte. Está también útil, por ejemplo, cuando quieres cortar, por supuesto, con una pareja. ¿Eh? Esto te ayuda para emprender un nuevo camino personal. Todas las flores de Bach yo las trabajo desde el lado emocional, por supuesto, y desde el lado de comprensión, de evolución, de crecimiento personal, ¿no? Pues una tarda más, una tarda menos. Yo he tardado, pues ni os cuento los años que tengo, ya que hay muchos. Así que eso es normal, estamos aprendiendo todos los días, y esto es una cosa también de aceptación de una misma, de no ser muy rígida con una misma y entender que nos podemos equivocar y que tenemos que aprender, que estamos aquí para aprender. Justamente si lo que nos cuesta es aprender y que repetimos siempre los mismos errores, que vemos que, por ejemplo, quiero emprender una nueva vida con una nueva pareja, pero mis amigos me dicen que se parece mucho a la antigua y a la anterior y a la anterior, aunque a mí no me parece, me parecen todos totalmente distintos, pero al final acabo las relaciones con las mismas, con los mismos problemas. Este no me quiere, no me muestra afecto, no me puedo compartir nada con él, papá, es egoísta, y entramos en el mismo esquema. O hemos emprendido otro negocio, pero hemos tenido problemas con el socio, pero una vez y dos veces no queremos que eso se repita. Es decir, que queremos aprender de las experiencias anteriores para poder abrirnos a una experiencia nueva, pero nueva desde el conocimiento que ya hemos aprendido de lo otro y que ahora vamos a hacer algo diferente, porque no sirve de nada hacer siempre lo mismo de la misma manera, ¿no? O cambias algo o vas a caer en la misma trampa. Entonces aquí os recomiendo el brote de castaño, el chestnut bud, que es una esencia que es muy importante a la hora de aprender de los errores del pasado. Y en un momento dado en el cual uno quiere emprender un nuevo camino, es muy importante saber de los caminos anteriores y ver lo que nos ha venido bien y lo que no nos ha venido bien. En una búsqueda de embarazo también es muy importante, ¿no? Saber si estás con la pareja adecuada y si habéis hablado bien de todo lo demás, o no entrar en los mismos miedos, no entrar en los mismos rollos del pasado, ¿no? Entonces, para aprender
de la lección del pasado sería el brote de castaño, el chestnut bud. ¿Qué más esencias? Pues sí, me ha puesto mi chuletita para ver un poquito, a ver dónde he puesto la chuleta, porque también soy buena por esto. Sí, cuando queremos emprender un negocio a veces, pero oye, a ver, una cosa, yo os estoy hablando de emprender un negocio, pero a veces esas flores podéis ver que se pueden utilizar en otros ámbitos. Yo, hay una cosa, si alguien está queriendo abrir un negocio, yo me imagino a persona que está también pensando mucho, ¿no? Y pensando mucho, hemos visto antes que estaba la impaciencia en el otro vídeo, pero también pensando mucho a veces no nos permite descansar la mente, no nos relajamos, estamos siempre dando la vuelta al mismo proyecto, a las mismas cosas, lo que también nos provoca a veces problemas con los demás porque no estamos donde tenemos que estar, no dormimos bien porque no paramos de pensar y qué va a pasar si estoy haciendo proyectos y pa, y la cabeza no da parón. Entonces aquí está el castaño blanco o el chestnut, que es muy útil a la hora de descansar mentalmente, ¿no? Porque es muy importante descansar mentalmente porque cuando estás relajada mentalmente, cuando permites que las cosas fluyan, es ahí donde te llegan ideas nuevas. Es ahí donde te llega la inspiración, ¿no? Cuando te relajas. Normalmente es cuando estás de repente tranquila, donde ¡puf! Te aparecen. Es que hay que permitir a la mente ese espacio de relajación para que pues ahí se haga su trabajito y todo conecte y todo llegue. Entonces castaño blanco es muy bueno a la hora de si les estás dando demasiado vueltas y esto os esté agotando mentalmente. Otra esencia que os podría venir bien también sería el cerato. El cerato es si sois muy influenciables, si que tenéis tendencia, tenéis vuestro proyecto, sabéis, más o menos ya lo tenéis listo, sabéis lo que queréis, cómo queréis hacerlo. O por ejemplo, tu parto, ya sabes cómo tienes idea de cómo lo quieres hacer, pero tienes tendencia en dejarte influenciar por los demás. Entonces, como todo, como todo en la flor de Bach es cuestión de equilibrio, ¿no? Porque dejarte influenciar por los demás está bien, porque aprendes de ellos, ¿sí? Pues si uno te explica que realmente tiene problemas físicos y que tienes que tener reposo, pues tienes que escucharle, ¿no? Es un experto que te va a ayudar. Pero si tu tendencia es en escuchar lo que te dice fulanito, después menganito, después Pepito, entonces ahí estás perdiendo tu centro, te estás perdiendo a ti misma en los demás. Y entonces si uno te dice que tu local tiene que estar en tal calle, el otro en tal sitio porque hay más pasos, el otro no ahí porque el alquiler es más barato, el otro no porque tiene más posibilidades. Hay un momento en el cual tienes que, a pesar de esas informaciones que pueden ser buenas, saber coger esas informaciones y sacar la sabiduría que está en ti, tu propia decisión, lo que realmente tú quieres. Y eso es el cerato. El cerato es cuando somos muy influenciables por los demás para ayudarnos a tomar nuestra propia decisión. Está con el nogal, que también es un protector, el que os dije al principio, que era para cortar, pero que también para protegernos un poco de la influencia de los demás. Estas son esencias que os pueden ayudar a la hora de ese nuevo proyecto. También que podría poner, sí, la genciana que es una esencia si te desanimas fácilmente. Te desanimas fácilmente, tu proyecto va bien, pero en la Hacienda te han pedido un papel más. Y te desanimas y todo va bien y ya y pierdes la energía, pierdes la capacidad, te deprimes un poquito, ¿no? La genciana te ayudaría a emprender otra vez el vuelo, ¿eh? Por pequeños contratiempos, porque al final son contratiempos, no son cosas muy importantes, muy graves, pero que, por ejemplo, que hay que hacer obras más que no habías visto y hay más obras y eso te va a retrasar el tiempo. Entonces la genciana te ayudaría. O no te quedas embarazada enseguida, pero todo va bien. Entonces la genciana te ayudaría a no deprimirte por esto. Además de la impaciencia que quizás podría estar adecuada en ese momento, ¿no? Yo creo que la impaciencia tengo que tomármela yo porque la veo en muchas partes. Entonces, cuando normalmente un terapeuta ve impaciencia por todas partes, tiene que verlo en sí misma. Yo creo que sí. Bueno, me lo voy a hacer después. Y otra que he visto, el llantemo. El llantemo es cuando entras en pánico total, en terror, en no voy a poder, y te bloqueas totalmente, ¿no? Por el proyecto, porque te parece que es mucho, entonces ya el llantemo es cuando hay un momento pero es un momento puntual, ¿eh? De pánico o de terror.
También tienes que ver si eres una persona capaz de trabajar en grupo o si prefieres trabajar en soledad, conocerte a ti mismo. Por eso las flores de Bach son interesantes porque te permiten trabajar sobre ti mismo desde el lado emocional, equilibrando tus emociones. Por supuesto, no te van a cambiar, no te van a hacer ser quien no eres, pero te van a permitir vivir quien eres de una manera sana, de una manera equilibrada. Si yo soy impaciente, pues vale, porque tiene sus puntos buenos, ¿no? Porque si no las cosas no se moverían, estaríamos aquí sin mover algo. Pero si mi impaciencia me lleva a no tener cuidado, a hacerme daño, a cogerme un lumbago porque no es por alguien para mover un mueble, pues esto no, ¿no? Esto ya no está bien para mí, ni para los demás tampoco. Entonces, esto, que veas que las flores de Bach son una ayuda personal, una ayuda para momentos de enfermedad, para ayudarte a salir de ahí, pero también para momentos de crecimiento, para autoconocimiento. Pues ya, espero que todo eso te ha ayudado. Te repito que me puedes escribir para una consulta. Tengo consultas online. Puedes comprarnos flores de Bach, que las elaboramos nosotros de manera totalmente artesanal desde hace más de 20 y picos años ya. Y las vendemos a través de nuestra web esenciasdebach.com. Bach con B-A-C-H. Esto lo puedes encontrar tranquilamente. Ahí tienes todas las flores, me puedes conocer mi trabajo a través de ello. Y ya está, trabajo con niños, trabajo con familias. Con familias me gusta mucho, con la mamá y sus hijos, o el papá, para poder ayudarles en un conjunto, ¿no? Porque vivimos en comunidad, vivimos juntos, los papás, las mamás, los niños, y nos podemos ayudar los unos a los otros. Y lo que influencia a uno, influencia al otro también. Pues un abrazo y hasta pronto.